Agustín, qué intensidad de tema el Nessun Dorma, ¿eh? Sí, porque es intenso, pero a la vez es liberador, ¿eh? Sí. Si sabes llegar a las notas adecuadas, es liberador para el que lo canta, ¿sabes? Claro, eso no... Bueno, a ti, tú debes tener muy buena voz, ¿eh? Sí, tengo buena voz, pero como no la tengo educada del todo, ¿sabes? Pues Sí. hago un poco, hace un poco conmigo ella lo que quiere, no yo lo que quiero con ella. Bueno, poco a poco, y es cuestión de entrenarlo y ya está, y de la perseverancia y de las ganas y de todo eso, claro. De momento ya, ¿sabes lo Sí. que tengo en mi mano izquierda? Tengo un pañuelo blanco, que era lo que llevaba Pavarotti siempre, Ay, ¿sabes? De bueno, momento yo ya voy cogiendo ya mis ahí maneras. están las intenciones, está muy bien. Hombre, Bueno, si escuchamos este tema es porque tenemos ya con nosotros a José Miguel Sánchez, psicólogo motivacional, que además hoy nos va a hablar de un concepto del que creo que hay algo de confusión y que es la empatía. José Miguel, ¿qué tal? Hay confusión, ¿no? Buenos días. Hola. Hola a los dos. Antes de nada, me encanta escucharos. Yo estaría un rato escuchando cómo analizáis la pieza, cómo habláis entre vosotros. Estaría aquí un rato escuchándoos porque me encanta. Si no hacemos más que decir tonterías. No, para nada, al contrario. Lo que hacéis es comunicación humana y eso es una de las mejores cosas que tenemos. Ay. Decías que hay confusión en la empatía. Fíjate, más que confusión, yo diría que lo que hay es mucha falta de empatía últimamente. Estamos viendo, y la empatía es una de las, para mí, es la clave del éxito en el ser humano. Si tú quieres tener éxito en cualquier área de tu vida, siendo empático, hay muchas más posibilidades de que lo acabes alcanzando. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que vayas a conseguir siempre vas a necesitar a alguien cerca que al final tome una decisión que te favorezca, pues un cliente, tus propios padres, tus amigos, tu pareja, tus profesores, cualquiera. Por lo tanto, empatizar para mí es la clave del éxito y es algo que últimamente en la sociedad cuesta, parece que cuesta. Ujú. Oye, José Miguel, empatizar tiene que ver con empatar, con mezclar, con unirte, con pegarte, no sé. Oye, qué bueno, mira, nunca lo había analizado desde ahí. Empatizar tiene que ver con ser capaz de ponerte en cómo el otro vive situaciones, experiencias, conocimientos. Tiene que ver, bueno, la frase típica es ponerse en los zapatos del otro. De hecho, incluso hay personas que han vivido las vidas de otros para tratar de entenderlas mejor. Luego os contaré algún caso. Pero fíjate, la empatía se entiende mejor cuando hablas de los tres tipos que hay. Y yo puedo tener empatía racional con vosotros. Entiendo cómo pensáis y puedo pensar como vosotros. Pero también puedo tener empatía emocional como con vosotros. Yo puedo entender vuestras emociones y ser capaz también de sentirlas, puesto que soy humano. Y hay un tercer tipo que con la pandemia ha sido muy interesante tanto en la empresa como en la sociedad, que es la preocupación empática. Entiendo tu sufrimiento y hago lo que está en mi mano para reducirlo. Imaginaos si soy un manager o un jefe, entiendo el sufrimiento que están pasando mis colaboradores, mis equipos, y hago lo que puedo, lo que está en mi mano para reducirlo, pues es todo esto del teletrabajo, la comunicación virtual, etcétera, etcétera. Estos son los tres tipos: empatía racional, empatía emocional y preocupación empática. Claro. Bueno, es interesante porque entender lo que le sucede al otro, entender cómo se siente o entender las situaciones por las que está pasando, puede resultar también doloroso para la persona empática, ¿no? Mira, aquí has introducido un matiz que para mí es muy, muy importante. Hay un tipo de personas que se les llaman personas altamente empáticas. ¿Qué significa esto? Que la empatía, que estamos hablando de que es algo muy beneficioso para cualquiera de nosotros, cuando lo llevas al extremo puede hacerte daño. ¿De qué tipo de personas estamos hablando? Estamos hablando de personas que sienten tanto tus emociones que lo que te provoca a ti se lo provoca a ellos. Si, por ejemplo, tú estás en una emoción negativa, como por ejemplo la frustración, que es algo muy habitual en esta vida que llevamos, Ujú. la frustración, bueno, pues yo siento tu misma frustración y el daño que te está haciendo a ti, pues que esa emoción es una de las más dañinas para el ser humano, yo lo siento igual. Claro,
si yo siento tu frustración y siento, yo qué sé, la tristeza de Agustín y la ira de mi hermana y la rabia de mi padre, imaginaos, pues al final todo eso me está haciendo a mí sufrir. Estas personas altamente empáticas lo que hacen es que sufren lo mismo que las personas con las que están. Claro, esto o lo manejan bien o acaba, bueno, pues acaba en casos extremos, está tipificado como un trastorno de personalidad, en casos extremos. Y aquí hay un caso, si me dais un segundo, os lo cuento, de Claro. una terapeuta del siglo XX, Virginia Satir, que su manera de hacer terapia era, ella necesitaba entender la vivencia que traía la persona a la terapia. Entonces, imaginaos, me voy a poner un caso muy, muy grave, unos abusos de pequeño en la infancia que han causado un trauma y te viene la persona adulta. Bueno, pues ella tenía que entender esos abusos en la infancia. Entonces, de alguna manera los hacía suyos y los vivía. Bueno, pues esta mujer, después de muchos años de terapia y una terapia excepcional, porque claro, era muy, muy efectiva, acabó muriendo con, bueno, pues una metástasis en diferentes órganos, en gran parte de su organismo, porque claro, había transferido tanta emoción negativa de todos sus pacientes, bueno, pues que al final le influyó tan negativamente que murió de esta manera que os digo. Personas altamente empáticas, bueno, pues acaban haciendo suyo el sufrimiento de otros. Esto es un error, claro. Claro. Claro, claro, es cierto. ¿Hay alguna forma o manera de detectar que tú entras a formar parte de ese tipo de personas y cómo te puedes proteger? Qué bueno, qué buena pregunta. Pues mira, cuando eres una persona que te das cuenta que cada vez que oyes algo negativo de alguien, rápidamente estás ahí. Mm. Rápidamente estás ahí y dices, uy, a ver, ¿cómo puedo ayudar? Hablando de lo mismo, cuando tú quisieras ayudar a alguien, no puedes hacerlo y entonces empiezas a sufrir porque no puedes hacerlo. Cuando tratas de, como decía antes, de vivir la vida de otra persona, oye, no sé lo que está pasando mi hijo, voy a tratar de ponerme en su lugar y entonces trato incluso de estar viviendo sus vivencias. Por ejemplo, algo que parece paradójico, escuchar demasiado. Siempre estamos diciendo que no nos escuchan. Estas personas escuchan tanto, están tan abiertas a escuchar a los demás, Mm. que es lo único que hacen. Entonces, claro, eso te lleva mucho tiempo y mucho tiempo que al final nadie te escucha a ti. No tienes tiempo para tú también transmitir cómo, cómo te sientes, ¿no? Sobre todo yo hablaría de esa parte. ¿Y todo esto qué acaba provocando? Pues en casos extremos acaba provocando lo que llamamos el síndrome de burnout, que ya hemos trabajado aquí, el síndrome de estar quemado y donde, bueno, pues al final todo el sufrimiento de otros te lo has llevado para ti y bueno, pues acaba generando un estrés que te incapacita como ser humano y te hace sentir triste, exhausto, y bueno, es muy, muy, muy doloroso desde el punto de vista del sufrimiento psicológico principalmente, es del que sufren estas personas. Claro, es que son personas altamente empáticas con los demás, pero cero empáticas con ellos mismos, ¿no? En cierto modo está muy bien explicado porque al final no son críticos con ellos mismos para tomar decisiones. Es decir, si yo me dedico tanto a los demás, ¿qué tiempo me está quedando para mí? ¿Qué Mm. tiempo me está quedando también como ser humano para pedir ayuda en un momento dado, para contar cómo me siento a otra persona? Exactamente, esa frase podría definirlo muy bien. La prioridad pocas veces son ellos mismos en este tipo de personas. Ujú. Ujú. José Miguel, pues no sé qué puede ocurrirle a alguien que es altamente empático al final de su vida. ¿Se habrá dado cuenta? ¿Le habrá afectado tanto Mm. el empatizar que, como tú nos contabas antes, ese caso gravísimo, hagas tuyas las enfermedades de otros? Es terrible. Está muy bien porque somos esponjas, Ujú. pero tenemos que cuidarnos muy mucho. Somos material altamente sensible. Fíjate, pero estamos hablando de casos que son minoritarios. La mayoría de nosotros no se da esto. Fíjate, en mi experiencia,
lo que se da es más lo contrario. Hay menos personas empáticas y sobre todo en el mundo de la empresa, que yo me muevo mucho, hay menos personas empáticas que altamente empáticas. Hay más personas poco empáticas. Y a mí me gustaría, si queréis, trasladaros 3 cositas de cómo generar más empatía. Lo primero, la curiosidad. O sea, el ser curioso, el querer saber más de otras personas, el preguntar, oye, ¿cómo haces esto? ¿Y cómo vives esto? ¿Y qué haces en tu trabajo? ¿Cómo es tu vida en el fin de semana? Ser curioso con respecto a otras personas. Por supuesto, evitar los prejuicios. Cada vez que yo emito un juicio sobre otra persona, ya no puedo empatizar con ella, porque lo que estoy haciendo es separarme y lo que tengo que buscar es qué me une a ella, qué puntos en común tenemos. Luego, escuchar. Pero escuchar bien y, por supuesto, para no caer en ser altamente empático, también que te escuchen. Pero para ser más empático hay que escuchar. Y yo me he encontrado muchísimas personas que hablan y hablan y hablan. Y, por último, trabajar más en inspirar cambios sociales, valores, trabajar sobre todo con los hijos o con los colaboradores, en que esto no va solo de ganar mucho dinero, sino de también conseguir dejar algo mejor, tener un propósito en la vida, unos valores en la vida que te lleven a que eso que consigas, ese éxito que consigas, lo puedas disfrutar y además a tu alrededor otros también puedan disfrutarlo. Todo eso va a hacer que generes mucho más empatía con el resto de personas cercanas a ti. Bueno, pues Agustín, Hombre, a favor de la empatía, hombre, pero ojo, cuidado también, ¿eh? Nada en exceso es bueno, nada en exceso Así es bueno. Así Claro es. que sí. Bueno, José Miguel, pues de nuevo, muchísimas gracias. Aprendemos muchísimo contigo sobre cómo conocernos también un poco mejor y cómo mejorar también nuestra forma de ser para llevar una vida también más agradable. Así que Empatizo mucho con José Miguel, mucho. eso Mucho. es, Empatizo mucho empatizamos. contigo, Sí, José sí. Miguel. Me encanta, José me Miguel, encanta. muchísimas gracias. Te vemos la semana que viene. Un abrazo muy Un fuerte para los abrazo. dos. Es un auténtico placer, ya lo sabéis.